de Joel. Vámonos al libro de Joel. Está en el Antiguo Testamento, es uno de los profetas menores. Y vamos a leer unos pasajes precisamente de esta escritura. ¿Sí? Joel fue un profeta cuyo nombre significa Jehová es Dios. Gracias. Jehová es Dios. Y su ministerio fue precisamente en Judá, en el reino del sur. Ustedes se acuerdan que con la muerte de Salomón vino la división del reino. Se dividió en dos partes. Eran 12 tribus, 10 tribus quedaron en el norte, en lo que fue el reino del norte, que fue Israel, y 2 tribus, la de Judá y la de Benjamín, quedaron en el reino del sur, que fue lo que constituyó el reino de Judá. Joel fue llamado el profeta del avivamiento espiritual. ¿Por qué? Porque Dios le dio el privilegio precisamente a Joel de que él profetizara sobre la venida del Espíritu Santo. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Entonces, así como Dios, hemos estado viendo cómo Dios le daba palabra a cada uno de los profetas. Y pues los profetas, la labor de profeta era una labor muy complicada, era una labor que yo creo que si hoy la pusieran como una profesión formal, yo creo que pocos serían los que se animarían a ejercer esa función de profeta, porque el profeta tenía que hablar la palabra del Señor, tenía que hablar la palabra de Dios, pero todo era de acuerdo a lo que él estaba recibiendo, y el mensaje en la mayoría de las ocasiones eran mensajes que iban en contra de lo que estaban realizando, en contra de las conductas que estaban llevando a cabo precisamente los pueblos y principalmente los gobernadores. Vemos cómo el profeta no tenía un límite, no se medía precisamente para dirigir su palabra. Dios le decía: tienes que ir a hablar ante el rey y decir esto, o tienes que hablarle al pueblo y decirle esto. Entonces era una labor complicada, era una labor muy comprometedora para los profetas. Y en el caso de este hombre, de Joel, nosotros vemos que Dios le dio el privilegio de poder hablar sobre el Espíritu Santo. Y nosotros vemos que desde el principio, desde Génesis, se habla precisamente de las 3 personas de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero aquí Joel es el primero que literalmente habla del Espíritu Santo. Por eso le llaman el profeta del avivamiento espiritual. Y él lo que dice, o lo que sabía, es que el avivamiento debía seguir ¿a qué? Al arrepentimiento. O sea, un avivamiento viene después de un gran arrepentimiento. Y vemos cómo a través de esto Joel nos hace una descripción en su libro. Son 3 capítulos, es un libro muy pequeño, en donde nosotros podemos ver y podemos imaginarnos la dimensión y el tamaño del problema del pueblo de Israel que Joel estaba viendo. Entonces vámonos al libro de Joel y vamos a leer en el capítulo 1, del 1 al 9. Hay varios puntos aquí que podemos empezar a establecer. Primero, voy a leer la Nueva Versión Internacional. El versículo 1 dice: esta es la palabra del Señor que vino a Joel, hijo de Petuel. Y aquí se afirma su historia personal. No hay otra descripción de quién era
de quién era Joel. Como decíamos, el nombre de Joel significa Jehová es Dios. Y luego viene ya a hablar de la invasión de las langostas. En este primer capítulo, Joel nos va a hablar de la plaga, pero también nosotros debemos entender que la plaga es como una advertencia. Y nos va a hablar precisamente de las langostas. Las langostas no son las langostas que conocemos del mar, sino estas langostas son unos insectos destructores, son ortópteros, o sea que vuelan, son saltadores y constituyen verdaderas plagas invasoras. La langosta es, una langosta adulta pone un huevo, ese huevo sale una larva, la larva sale del huevo y luego se va haciendo mayor. Se conoce como saltona porque sus alas empiezan a crecer y finalmente se convierte en una langosta adulta, lista para volar. Aquí vamos a ver cómo Joel detalla también los 4 procesos de la langosta. ¿Sí? Primero la oruga, que es la larva, luego el saltón, que es la ninfa con pequeñas alitas, después viene el revoltón, que es ya la langosta pero con alas más grandes, y finalmente lo que es la langosta, que es el insecto adulto. Vemos también cómo los árabes cuecen las langostas en mantequilla. Le quitan la cabeza, las alas y las patas, ¿no? Y entonces preparan un guisado, una botanita para ellos. Y vemos también cómo a las langostas se les compara como monstruos. Ahí en Apocalipsis nos habla como representantes de agencias satánicas que vuelan, arrasan con todo lo que tienen a su paso, terminan con todo lo verde. Y también vemos cómo representan un juicio de Dios. Y Joel, aquí lo vamos a ver, para Joel es precisamente también la comparación de una plaga con el juicio divino, el juicio del Señor, y también nos habla de la soberanía de Dios, ¿no? El período o el tiempo de vida de una langosta es de 5 meses aproximadamente, ¿no? Entonces, vamos a imaginarnos cómo se vería una invasión, ¿no? Y vamos a leer, les decía yo que en este capítulo 1, Joel nos habla de la plaga, pero también nos habla de las advertencias. Dice el versículo 2 en la Nueva Versión Internacional: oigan esto, ancianos del pueblo, presten atención, habitantes todos del país. ¿Alguna vez sucedió cosa semejante en sus tiempos o en los de sus antepasados? Cuéntenselo a sus hijos y que ellos lo cuenten a los suyos y estos a la siguiente generación. Lo que dejaron las langostas grandes, lo devoraron las langostas pequeñas. Lo que dejaron las langostas pequeñas, se lo comieron las larvas. Y lo que dejaron las larvas, se lo comieron las orugas. Y luego el 5 dice: despierten borrachos y lloren. Giman todos los entregados al vino, porque el vino dulce les fue arrebatado de los labios. Una nación poderosa e innumerable ha invadido mi país y tiene dientes de león, colmillos de leona. Asoló mis vides, desgajó mis higueras, las peló hasta dejar blancas sus ramas, las derribó por completo. Mi pueblo gime como virgen vestida de luto por la muerte de su prometido. Las ofrendas de cereales y las libaciones no se ofrecen en la casa del Señor. Hacen duelo los sacerdotes, los ministros del Señor. Padre, yo te doy gracias en esta mañana, Señor, por esta palabra, por el mensaje que tú has puesto en nuestro corazón, Señor, y te damos gracias. Te pido
Que tu Espíritu Santo, Señor, destape los oídos, abra los ojos, los labios, el corazón de todo el que escuche este mensaje. Y te damos gracias, Señor, porque es mi deseo que hable tu Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias, nos rendimos ante ti, Padre, para que sea tu voz, Señor, que sea tu palabra la que llene nuestros corazones. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí lo que nos está diciendo es que una hambre causada precisamente por una tremenda plaga de langostas devastó toda una ciudad. O sea, viene la plaga, más después viene una sequía. Y aquí en el versículo 2 dice, oigan esto, ancianos del pueblo. O sea, se está dirigiendo precisamente a la gente de mayor, vamos a decir, de mayor autoridad en el pueblo para establecer y confirmar que no había habido cosa semejante en la vida de ellos. Pero también en el versículo 3 dice, cuéntenselo a sus hijos y que ellos se lo cuenten a los suyos y estos a la siguiente generación. Y nosotros podemos ver cómo la palabra del Señor desde el principio de los tiempos era transmitida verbalmente por los padres a los hijos, de generación a generación, hasta que empezaron a surgir los escribas, empezaron a ordenar las escrituras y se fue compilando todo lo que conocíamos como la ley del Señor o la ley de Moisés, que eran los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces aquí lo que Joel les está diciendo es que le digan a sus hijos y a las siguientes generaciones todo lo que están viviendo o lo que van a vivir. Dice, lo que dejaron las langostas grandes, lo devoraron las pequeñas, lo que dejaron las pequeñas, las larvas, y lo que dejaron las larvas, se lo comieron las orugas. Aquí, ¿de qué nos está hablando el profeta Joel? Él está hablando de todo lo que hace el pecado en la vida de una persona, en la vida, aquí se está refiriendo él a la vida de un pueblo. El pueblo de Judá, como nosotros recordamos, se había nuevamente apartado de lo que el Señor les había pedido. Era un pueblo que se estaba alejando cada vez más del Señor, un pueblo metido en sus propios intereses, en sus propios deseos, y esto lo que provocaba es que el pueblo incurriera en el pecado. Entonces, Joel como profeta les está advirtiendo que viene una plaga de langostas y que esta plaga de langostas no va a dejar nada con vida, porque dicen las grandes, lo que dejen las grandes, las pequeñas se lo van a comer, y lo que dejen las pequeñas, las más pequeñas, hasta llegar a las larvas, hasta la oruga. Pero si nosotros vemos, esto es exactamente lo que hace el pecado. Nosotros hemos estado viendo en diferentes mensajes que el pecado no tiene una diferencia. El pecado es uno solo. Hemos escuchado o habíamos escuchado muchas veces que decían, bueno, es un pecado pequeño, un pecado grande. No, el pecado es uno solo. Y nosotros nos damos cuenta también de que el pecado empieza con nuestra falta de compromiso con el Señor. Dios quiere que nuestro corazón esté con Él, que nuestro corazón esté orientado a su palabra, que el corazón de nosotros esté orientado a su voluntad. Y también lo que Él busca es que nosotros seamos sinceros, seamos íntegros con Él. Decíamos ahorita con la palabra, dice, pero los que confían en el Señor. Nosotros confiábamos en el Señor solamente cuando teníamos una necesidad. Cuando algo nos estaba premiando es cuando nosotros confiábamos en el Señor. Pero Dios lo que quiere es que nosotros estemos confiando en Él día y noche, constantemente. Que nuestra prioridad sea el Señor, que no sea nadie más. Que el Señor sea nuestro sustento. Dios tiene el control de nuestras vidas. Dios es nuestro único proveedor y Dios siempre está con nosotros. Entonces, nosotros a veces estamos pensando que Dios solamente es para las grandes necesidades y a veces ni eso. Nos estamos acordando primero de nuestras propias herramientas, de nuestros propios esfuerzos, antes que estar confiando en el Señor.
Y Joel aquí lo que está diciendo al pueblo de Israel es: el pecado arrasa con todo, con todo. Y luego dice en el versículo 5: despierten borrachos y lloren, giman todos los entregados al vino, porque el vino dulce les fue arrebatado de los labios. ¿Qué pasa con una persona cuando está tomada? Un adicto al alcohol. Un adicto al alcohol pues necesita estar constantemente bebiendo. Y aquí lo que le dice: los borrachos despierten y lloren. ¿Sí? Aquí está él haciendo la advertencia: despierten los borrachos. ¿Por qué? Porque el borracho necesita el alcohol para mantenerse, pues aparentemente vivo, pero está intoxicado. Y esto nos habla de que muchas veces nosotros necesitamos ver las cosas físicamente para poder creer en el Señor. A veces nos cuesta trabajo creer que Dios puede hacer algo que nosotros no veamos o que no vemos. Y cada uno de nosotros ha sido es un testimonio de la obra del Señor en nuestra vida. Cada uno de nosotros podemos dar testimonio de lo que Dios ha estado haciendo. Obviamente, la medida de fe de cada quien es diferente. Eso es lo que hace la diferencia entre una persona madura y una persona inmadura. La diferencia la hace la fe. Una persona inmadura, pues, generalmente tiene poca fe. Una persona madura tiene fe. Y no importa lo que estén enfrentando. La fe, como decía Jesús, la fe mueve montañas. Entonces aquí les está diciendo: despierten borrachos, despierten. Giman todos los entregados al vino, porque el vino dulce les fue arrebatado de los labios. Y luego vemos cómo se empieza a dirigir a la nación. Una nación poderosa e innumerable ha invadido mi país. Aquí compara la plaga con una nación poderosa. Dice: una nación poderosa e innumerable ha invadido mi país. Tiene dientes de león, colmillos de leona. Asoló mis vides, desgajó mis higueras. Las peló hasta dejar blancas sus ramas, las derribó por completo. Y luego se dirige al pueblo. Mi pueblo gime como virgen vestida de luto por la muerte de su prometido. Las ofrendas de cereales y las libaciones no se ofrecen ya en la casa del Señor. Hacen duelo los sacerdotes, los ministros del Señor. Y aquí lo que está hablando es que esa plaga de langostas acaba con todo, arrasa con todo, que no queda nada para ofrendar al Señor. Nosotros decimos que nuestro sacrificio hacia el Señor no es un sacrificio ya de carne o de sangre. ¿Por qué? Porque el sacrificio que nosotros pudiéramos hacer ya lo hizo Jesús por nosotros. Jesús, al morir en la cruz, hizo un sacrificio por todos nosotros para que ya nosotros no tuviéramos necesidad de estar haciendo sacrificios. Nuestro sacrificio ahora, ¿cómo es? Nuestro sacrificio a través de la alabanza, de la adoración. Y decían que nuestra alabanza y nuestra adoración debe ser como un olor grato al Señor, porque tiene que hablar de la sinceridad de nuestro corazón. Aquí lo que Joel les está diciendo: esta plaga acaba con todo, arrasa con todo, no hay nada que ofrecer, no hay cereales, no hay vino, no hay nada que ofrecerle al Señor. Dice: hacen duelo los sacerdotes y los ministros del Señor. Y también nos dice los campos yacen devastados, reseca está la tierra, han sido arrasados los cereales y se ha secado el vino nuevo y agotado el aceite. Séquense también ustedes, labradores. Aquí se dirige a los agricultores. Ya primero se dirige al pueblo, aquí se dirige a los agricultores. Giman viñadores por el trigo y la cebada, porque se ha perdido la cosecha de los campos. La vid se marchitó, languideció la higuera, se marchitaron los granados, las palmeras, los manzanos, todos los árboles del campo, y hasta la alegría de la gente acabó por marchitarse. Y luego en el versículo 13 nos dice: vístanse de duelo y giman sacerdotes. O sea, Joel lo que está pidiendo a todo el pueblo, a los agricultores, a los sacerdotes, es que todos deben ponerse de luto, todos deben llorar. ¿Por qué? Porque la plaga va a arrasar con todo.
Y ellos tienen que arrepentirse para que después venga el avivamiento. Y así ha pasado con cada uno de nosotros. Cuando llegamos a los pies del Señor y cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, pasamos por un proceso en donde el Espíritu Santo nos empezó a revelar pues que efectivamente éramos pecadores. Y una vez que reconocimos que éramos pecadores, pedimos perdón y nos arrepentimos de toda nuestra vida pasada. Y entonces surge un avivamiento espiritual en nuestra vida, porque es nuestro deseo empezar a conocer más de la palabra del Señor. Entonces, aquí lo que Joel les habla al pueblo en general, le habla a los agricultores, le habla a los sacerdotes. En el versículo 13 dice: llamado al arrepentimiento, vístanse de duelo y giman sacerdotes, lamentense ministros del altar, vengan ministros de mi país y pasen la noche vestidos de luto, porque las ofrendas de cereales y las libaciones han sido suspendidas en la casa de su Dios. Entréguense al ayuno, convoquen a una asamblea solemne, reúnan a los ancianos del pueblo en la casa del Señor su Dios, reúnan a todos los habitantes del país y clamen al Señor. Y luego en el 15 dice: ay de aquel día, el día del Señor, que ya se aproxima, vendrá como devastación de parte del Todopoderoso. Nosotros aquí también, lo que nos está diciendo este profeta es: cuando llegue el día del Señor, la devastación va a ser absoluta y completa. Por eso nosotros, cuando estamos conscientes de que recibimos a Cristo en nuestro corazón, que no fue un momento sentimental o emocional, es algo verdaderamente serio. El que Cristo mora en nosotros nos ha llevado a que nuestra vida vaya cambiando, aunque sea poco a poco, pero que nuestra vida vaya cambiando. No es nada más el decir, bueno, pues ya recibí a Cristo, ahora soy un cristiano, no, sino que soy un nacido de nuevo. Cuando yo recibí a Cristo, nací de nuevo. Soy una nueva persona, tengo un nuevo ropaje, soy una nueva criatura, mi mente se está renovando, mi conducta está cambiando, mis palabras están cambiando, mi forma de hablar, todo está siendo hecho de una manera distinta, todo está siendo hecho nuevo. Cuando venga el día del Señor, dice, vendrá como devastación de parte del Todopoderoso. Aquí es una advertencia que está lanzando el profeta a todo el pueblo de Judá, donde le dice, cuando venga el día del Señor, todo se va a acabar. Y eso es lo que nos dice precisamente el libro de Apocalipsis. En el día del Señor, todo se va a acabar. El 16 dice, no se nos arrebató el alimento ante nuestros propios ojos y la alegría y el regocijo de la casa de nuestro Dios. Muchas veces nosotros pensamos que lo que hacemos pues no importa, siempre y cuando no cause algún daño a los demás. Eso es lo que pensamos. Pero esto pues es una suposición falsa. ¿Por qué? Porque nosotros cuando le entregamos nuestro corazón a Cristo, le entregamos también nuestra vida. Entonces yo ya no puedo pensar de una manera independiente que lo que yo haga, pues no importa, siempre y cuando no cause algún daño. Pero todos nuestros actos, todas nuestras palabras, inclusive nuestros pensamientos, todo tiene una consecuencia. Todo tiene una consecuencia. Yo no puedo estar pensando que, y yo antes así era, yo a veces tenía debates o discusiones con mi esposa, en donde yo le decía, no, déjame a mí, mientras yo no te afecte con lo que yo hago, no hay problema. Tú haz lo que quieras, mientras no me afectes a mí, eres libre de hacer lo que quieras. Pero si lo que estábamos haciendo no era algo que edificara nuestras vidas, pues definitivamente iba a tener una consecuencia no solamente entre nosotros, sino una consecuencia para nuestros hijos y para nuestros nietos más adelante, ¿sí? Entonces nosotros no podemos aislarnos a decir,
lo que yo estoy haciendo, mientras no cause daño, no importa. No, sí importa. Sí importa porque nosotros le entregamos nuestra vida al Señor. Le entregamos nuestra vida y estamos en un proceso ¿de qué? De santificación. No estamos en un proceso nada más de venir, de escuchar. Nuestro compromiso, ¿cuál fue? Leer las Escrituras. Nuestro compromiso, ¿cuál fue? Estar pendientes de escuchar la voz del Señor para saber cuál es la dirección que yo le voy a dar a mi vida. Nuestra vida tuvo que haber cambiado o empezar a cambiar. Entonces yo no puedo decir lo que yo haga no importa. Sí importa, porque además si son hechos, todo tiene una consecuencia. Y el pecado, como lo estamos viendo en esta advertencia que hacía Joel, el pecado tiene consecuencias desastrosas. Dios juzgó a Judá enviando langostas que iban a devorar todos sus campos. Todos sus campos. Ahí estaba el juicio del Señor por el pecado. Vamos ahí mismo, vamos a leer del versículo 17. Al 20. Dice: la semilla se pudrió a pesar de haber sido cultivada. Los hilos están en ruinas y los graneros derribados, porque la cosecha se perdió. ¿Cómo brama el ganado? Vengan sin rumbo las vacas, porque no tienen dónde pastar. Y sufren también las ovejas. A ti clamo, Señor, porque el fuego ha devorado los pastizales de la estepa. Las llamas han consumido todos los árboles silvestres. Aún los animales del campo te buscan con ansias, porque se han secado los arroyos y el fuego ha devorado los pastizales de la estepa. Aquí vemos cómo Joel no solamente llamó al pueblo a tener un ayuno, y nosotros también debemos entender lo que es un ayuno, porque muchas personas, dice ahí, Jesús les dice a los que ayunen que no muestren su rostro demudado, un rostro así de que están ayunando. Pero el ayuno también es un tema delicado, como lo tocan las Escrituras. Uno piensa que el ayuno es, no, pues vamos a ayunar, vamos a dejar de comer y se acabó. El ayuno es parte de la adoración que nosotros debemos darle al Señor. Y un ayuno no necesariamente es dejar de comer. Un ayuno tiene que ver también con otras cosas, como es parte del proceso de santidad. El ayuno tiene que formar parte también de la vida del creyente. Un ayuno no es para pedirle a Dios que haga algo imposible para nosotros. Eso no es ayunar. Señor, voy a ayunar para que me pueda lograr esto, para que se me componga esta situación. Un ayuno no es eso. Eso a lo mejor lo habíamos visto en otro lugar. Pero el ayuno es parte de nuestra adoración a Dios. Es parte de nuestra adoración. Y no necesariamente tiene que ver con dejar de comer. Aquí el ayuno, dice el 14, entréguense al ayuno, convoquen a una asamblea solemne, reúnan a los ancianos del pueblo en la casa del Señor su Dios, reúnan a todos los habitantes del país y clamen al Señor. Aquí es que todo el pueblo se pusiera de acuerdo en una muestra de adoración al Señor y que mostraran un ayuno precisamente por lo que se venía. Dice el 19, a ti clamo, Señor, porque el fuego ha devorado los pastizales de la estepa. Las llamas han consumido todos los árboles silvestres. Aún los animales del campo te buscan con ansias, porque se han secado los arroyos y el fuego ha devorado los pastizales de la estepa. Vemos cómo aquí Joel está involucrando no solamente a las personas, sino cuando una plaga, cuando el pecado llega, el pecado tiene unas consecuencias en todo lugar. El pecado no es exclusivo de la persona que lo comete. Sus consecuencias afectan no solamente muchas veces a su círculo más cercano, sino que afecta a todo lo que tenga relación con esa persona.
El pecado siempre hace daño a los demás, siempre. En el capítulo 2 de Joel nos habla del ayuno, pero también nos habla de la promesa. Y empieza, el versículo 1 dice: toquen la trompeta en Sión, den la voz de alarma en mi santo monte, tiemblen todos los habitantes del país, pues ya viene el día del Señor. 5 veces toca la frase el día del Señor el libro de Joel en sus tres capítulos. En realidad ya está cerca. Y nosotros también sabemos que estamos viviendo ya los últimos tiempos. Todo lo que está sucediendo en el mundo el día de hoy, todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, pues nos hace sentir y nos hace ver que el cumplimiento de lo que dice la Escritura se está dando. Los últimos tiempos ya están aquí. Dice, pues ya viene el día del Señor, en realidad ya está cerca, día de tinieblas y oscuridad, día de nubes y densos nubarrones, como la aurora que se extiende sobre los montes, así avanza un pueblo fuerte y numeroso, pueblo como nunca lo hubo en la antigüedad, ni lo habrá en las generaciones futuras. Antes de que llegue, devora el fuego. Cuando ya ha pasado, las llamas lo inflaman todo. Antes de que llegue, el país se parece al jardín del Edén. Cuando ya ha pasado, queda un desolado desierto. Nada escapa a su poder. Y aquí podemos ver nosotros cómo las langostas llegan a vivir como en un Edén. Y el pecado así llega a anidarse también en la vida de nosotros. Como si estuviera en un Edén y empieza a devorar, hasta que se acaba todo. Dice, nada escapa a su poder. Tienen aspecto de caballos. En el libro de Job, en el capítulo 39, Job habla a la inversa. Dice que los caballos se parecen a las langostas, pero aquí Joel dice que tienen aspecto de caballos. Galopan como corceles y al saltar sobre las cumbres de los montes producen un estruendo como el de carros de guerra, como el crepitar del fuego al construir la hojarasca. Son como un ejército poderoso en formación de batalla. Ante él se estremecen las naciones, todo rostro palidece. Atacan como guerreros, escalan muros como soldados, cada uno mantiene la marcha sin romper la formación. No se atropellan entre sí, cada uno marcha en línea, se lanzan entre las flechas sin romper filas, se abalanzan contra la ciudad, arremeten contra los muros, trepan por las casas, se meten por las ventanas como ladrones. Si nosotros nos llegamos a imaginar cómo avanza la plaga, cómo se va consumiendo. Yo creo que todos hemos visto una plaga en un árbol o en un jardín, cómo se va consumiendo todo lo que está bueno. Imagínense una plaga de langostas, una plaga de animales, de insectos. No sé si a alguien le ha tocado alguna vez algún ataque de mosquitos. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en Nayarit, ahí en San Blas, en el puerto de San Blas, después de las 4 de la tarde, todo el día puede estar padrísimo, pero después de las 4 de la tarde, como que sueltan a todos los mosquitos y se viene un ataque sobre todas las personas. Y es muy molesto, muy incómodo. Y eso es, pues nos están afectando, pero el caso de las langostas arrasaban con todo lo verde, arrasaban con todo lo que había, que tenía vida. Y aquí está haciendo una descripción, Joel, una descripción de lo que son estas plagas. Y si nosotros lo comparamos, vamos a decir metafóricamente, con el pecado,
Pues el pecado así es. Dice, antes de que llegue, devora el fuego. Cuando ya ha pasado, las llamas lo inflaman todo. Antes de que llegue, el país se parece al jardín del Edén. Cuando ya ha pasado, queda un desolado desierto. Nada escapa a su poder. Dice, tienen aspecto de caballos, galopan como corceles, y al saltar sobre las cumbres de los montes producen un estruendo como el de carros de guerra, como el crepitar del fuego. Al consumir la hojarasca, son como un ejército poderoso en formación de batalla. Ante él se estremecen las naciones, todo rostro palidece, y atacan como guerreros. Escalan muros como soldados, cada uno mantiene la marcha sin romper la formación, no se atropellan entre sí, cada uno marcha en línea, se lanzan entre las flechas sin romper filas, se abalanzan contra la ciudad, arremeten contra los muros, trepan por las casas, se meten por las ventanas como ladrones. Cuando nosotros dimensionamos el problema de que nosotros no estamos siendo fieles con el Señor, de que nosotros estamos incumpliendo, que no estamos siendo obedientes con lo que el Señor nos ha mandado. Estamos en una situación tan delicada, en una posición como para ser atacados por una plaga. Y sobre todo nosotros sabemos que cuando obedecemos, la obediencia siempre redunda en bendición para nosotros y para todos los que están a nuestro alrededor. Dice en el capítulo 2, los versículos del 12 al 17. Aquí viene el llamado de Joel precisamente al arrepentimiento. Dice, ahora bien, el 2:12, ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Rásguense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. Tal vez Dios reconsidere y cambie de parecer y deje tras de sí una bendición. Las ofrendas de cereales y las libaciones son del Señor su Dios. Toquen la trompeta en Sión, proclamen el ayuno, convoquen a una asamblea solemne, congreguen al pueblo, purifiquen la asamblea, junten a los ancianos del pueblo, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho. Que salga de su alcoba el recién casado y la recién casada de su cámara nupcial. Lloren sacerdotes, ministros del Señor, entre el pórtico y el altar, y digan, compadécete, Señor, de tu pueblo. No entregues tu propiedad al oprobio, para que las naciones no se burlen de ella. ¿Por qué habrán de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Dios siempre está interesado en nuestro corazón. No está interesado en nuestro aspecto, no está interesado en las apariencias, porque sabemos que las apariencias pues engañarán a la gente, pero lo que no engaña a la gente es el corazón. Eso es lo único que no puede engañar a Dios, el corazón. Todos podemos mostrar una cara, y de hecho en alguna etapa, pues a veces tenemos que mostrar caras de lo que no somos. Pues los que trabajamos, pues sobre todo los que atendemos clientes, ¿no? A veces hay clientes que no es muy cómodo tratar y tenemos que mostrarles a veces caras pues, que no son las nuestras, ¿no? Pero son apariencias. Y también decimos, cuando una persona no tiene la convicción, no vive por convicción de lo que es en Cristo, una persona que vive por conveniencia es una persona que tiene una vida miserable. ¿Por qué? Porque tú estás adaptando a lo que te conviene con cada una de esas partes o cada una de esas personas. Entonces no puedes vivir por convicción.
tienes que estar mostrando diferentes facetas de tu vida para ser aceptado. Y Dios no quiere eso. Dios nos ha llamado a que seamos convertidos, a que verdaderamente nosotros podamos mostrar el carácter de Cristo en lo que hacemos y no que estemos viviendo por conveniencia, como esas gentes que pues se dicen que conocen, que han recibido a Cristo, pero que tienen una vida como light. Como que le dicen al Señor: préstame mi vida un ratito, un par de horas para hacer algo que me agrada y que no sé si sea de edificación. Dios quiere que nosotros podamos mostrar esa convicción, que verdaderamente somos convertidos, que nacimos de nuevo y que nuestro corazón y nuestra vida le pertenecen a Él. Que vivamos por convicción y no que vivamos por conveniencia. Una persona que se acostumbra a vivir por conveniencia va a llegar un momento en donde no va a poder ser libre, porque de acuerdo al círculo, al entorno, donde quiera ser aceptado, va a tener que mostrarse pues como ese círculo demanda. ¿Sí? Y Dios lo que quiere es que nosotros seamos libres. Dios no quiere que seamos felices. El que piense que Dios quiere que seamos felices está en un error. Dios quiere que seamos libres, que seamos libres del pecado, que seamos libres de toda culpabilidad, que seamos libres de toda condenación, que podamos tener una vida en libertad. Si es verdad que nacimos de nuevo, toda nuestra vida pasada tiene que quedar atrás, como dice la palabra. Que toda nuestra vida pasada quedó sepultada en el fondo del mar y que cada día para nosotros es un nuevo día. Sus misericordias son nuevas cada mañana, como cada mañana debe ser nueva nuestra vida. No estar pensando en las cosas del pasado, porque eso es lo que nos trae, ¿qué es? Nos invita a la condenación, nos invita a la culpabilidad. Ya lo que pasó no se puede cambiar, lo que pasó ya quedó atrás. Y Dios quiere que seamos libres, que cada día respiremos con libertad, que cada día podamos nosotros tener actividades que nos permitan estar satisfechos de lo que estamos haciendo, que podamos mostrar el carácter de Cristo. Finalmente ese es el propósito de los que nacimos de nuevo. El propósito que Dios tiene para nosotros, ¿cuál es? Que cada vez seamos semejantes a Cristo. Ese es el propósito. Que cada vez seamos semejantes a Cristo, que nuestro carácter pueda mostrar el carácter de Dios a través de nuestros hechos, que con nuestra vida honremos al Señor. Ese es el propósito. No es que, pues sí tenemos que compartir, porque es además una responsabilidad, es una tarea que nos dejó Jesús, pero el propósito más importante es que yo en mi vida tengo que parecerme cada día más a Cristo. No ser como Cristo, parecerme cada vez más a Él, ser semejante a Él, porque por eso somos creación del Señor, para ser semejantes a Cristo. Entonces, en este pasaje, Dios está interesado precisamente en el corazón y no en las expresiones externas, que muchas veces esas apariencias nos hacen, en lugar de hacernos ver como nacidos de nuevo, nos hacen ver como personas religiosas, así como muy espirituales y no. Él quiere una oración sincera, no palabrería, así como Jesús dijo ahí en Mateo. ¿Sí? Orar en privado al Padre. Quiere nuestra dedicación genuina, no declaraciones para justificarnos. Quiere nuestro corazón, nuestro amor, nuestra adoración, nuestra gratitud, nuestra obediencia. En concreto, lo que Dios quiere de nosotros es una relación íntima y profunda con Él. Eso es lo que Él quiere, que nosotros tengamos una relación íntima y profunda con Él. Entonces aquí Joel lo que está haciendo, les está diciendo que se arrepientan de todo lo que están haciendo, que se arrepientan. Y les dice,
ayunen, lloren, giman de un verdadero arrepentimiento. Muchas veces nosotros, al menos yo antes confundía el arrepentimiento con el perdón. Hacía algo malo y le decía a Lupita, perdóname. Y lo volvía a hacer y le volvía a decir, perdóname. Y lo volvía a hacer y le decía, perdóname. Y lo volvía a decir, perdóname. Y lo volvía a hacer y perdóname. Hasta que llegó un punto donde me dijo, ya no me pidas perdón. O sea, si no lo vas a volver a hacer, necesitas arrepentirte. Porque entonces sí vas a tener un cambio de dirección. El perdón se vuelve a convertir como esas, lo que decíamos ahorita, como esas frases religiosas. Yo te perdono. Pero el arrepentimiento es algo que surge precisamente en nuestro corazón. Y es el deseo de querer cambiar de dirección de algo que estaba mal hecho en nuestra vida y que hoy ya no va a suceder. Cuando nosotros estamos conscientes de que nos arrepentimos, es que tenemos la decisión de que vamos a cambiar de dirección. Y a lo mejor no es inmediato, a lo mejor nos volvemos a equivocar, pero la decisión ya la tomamos. Y eso es lo que importa, que tomamos la decisión de cambiar de rumbo. Digo, a veces no es fácil, porque después de tantos años de estar metidos en lo mismo, se vuelve uno a equivocar. Pero lo importante es la decisión ya está tomada. Y cuando nosotros espiritualmente tomamos esa decisión, con el tiempo, esa decisión va a dar fruto y va a operar un cambio en nosotros. ¿Sí? O sea, a veces, pues nuestro cuerpo, nuestra carne, pues acostumbrada a lo mismo. Es, por ejemplo, cuando estamos acostumbrados a comer mucha carne y de repente dicen, ¿sabes qué? Tu colesterol se disparó. Entonces tienes que bajarle la carne. Nosotros podemos decir, ay caray, pero es que me gusta tanto la carne. Entonces, te dan soluciones, te dicen, bueno, en lugar de que comas todos los días carne, puedes comer 2 o 3 días carne, ¿no? Pero uno toma la decisión, dice, bueno, pues, efectivamente, pues voy a bajarle, ¿por qué? Porque yo quiero que mi salud esté mejor. Pero ya la decisión está tomada. Entonces, el Señor lo que busca es que nosotros seamos personas decididas, que podamos confrontar. ¿Sí? A mucha gente no le gusta estudiar las Escrituras, porque las Escrituras te confrontan. Las Escrituras te confrontan. Y a muchas personas no les interesa ser confrontadas. Sobre todo las personas que aparentemente tienen suplidas todas sus necesidades económicas y tienen salud. Son personas a las que tú les empiezas a hablar de la palabra y no, le dan la vuelta. ¿Por qué? Porque para ellos pues todo está suplido, todo está bien. Pero volvemos a lo mismo, son cosas que se ven y lo que se ve se va a acabar. Nosotros estamos trabajando en lo que no se ve, que es trabajando para la vida eterna. Un cambio en nuestro carácter, un cambio en quitar un mal hábito. Es un gran triunfo en nuestra vida. Un gran triunfo. ¿Por qué? Porque esto demuestra que nosotros cada vez más tenemos ese deseo de parecernos más a Jesús. ¿Sí? En el versículo 18 viene la respuesta, el 2:18 viene la respuesta del Señor. Entonces el Señor mostró amor por su tierra y perdonó a su pueblo. Y les respondió, miren, les enviaré cereales, vino nuevo y aceite, hasta dejarlos plenamente satisfechos, y no volveré a entregarlos al oprobio entre las naciones. Alejaré de ustedes al que viene del norte, arrojándolo hacia una tierra seca y desolada. Lanzaré su vanguardia hacia el mar oriental y su retaguardia hacia el mar occidental. Subirá su hedor y se elevará su fetidez. El Señor hará grandes cosas. No temas, tierra, sino alégrate y regocíjate, porque el Señor hará grandes cosas. Nosotros a veces pensamos que una gran cosa que va a ser el Señor en nuestra vida va a ser algo acompañado de lo material. Nosotros hablábamos la semana pasada
de lo que habló el profeta Ageo. El profeta Ageo habló de 3 cosas prácticamente para el pueblo de Israel. Ageo habló del desaliento, habló del desinterés y habló de la insatisfacción. Y decía que cuando en esa época tanto Israel como Judá estaban boyantes porque habían extendido sus fronteras, tenían todo, les había salido muy bien, habían recuperado la ruta comercial, pero se enfocaron ellos en construir sus propias casas y desatendieron el construir la casa del Señor. Hubo desinterés, hubo desaliento y hubo insatisfacción. Aquí con Joel, nosotros lo que estamos viendo es toda la advertencia que él está haciendo para un pueblo que igual se había alejado del Señor, un pueblo que estaba pecando. Aquí no está hablando de construir el templo, el construir el templo era con Ageo. Pero lo que vemos es que cuando uno piensa en grandes cosas hará el Señor, volviendo al tema de Ageo, los ancianos a los que les tocó ver cuando se construía o se construyó el templo de Salomón, los ancianos empezaron a desalentar a los jóvenes. ¿Por qué? Porque el nuevo templo no tenía las riquezas, toda la suntuosidad que había tenido el templo de Salomón. Entonces los ancianos empezaron a desalentar a los jóvenes, a decirles, no hombre, pues mira, aquí va a faltar oro, va a faltar plata, va a faltar bronce, va a faltar madera preciosa, van a faltar muchas cosas. Y empezaron a desalentar. Es cierto que el templo de Salomón fue una obra maravillosa, una obra grandiosa. El templo que ahora estaban construyendo con Ageo era un templo de dimensiones más pequeñas, con menos lujo. Pero la reconstrucción del templo con Ageo no era en sí esa reconstrucción. El punto era la restauración de la adoración en el templo. Era la restauración de la adoración al Señor. Ese era el punto. Era la reconstrucción de las murallas, la reconstrucción del templo, pero lo más importante es que se restauraría la adoración hacia Dios. O sea, la relación personal del pueblo de Israel con el Señor. Y aquí Joel les está diciendo a ellos que se arrepientan. Pero les dice, el Señor va a hacer grandes cosas. Esos ancianos que veíamos con Ageo decían, pues grandes cosas era el templo de Salomón. Lo que están haciendo ahora no es una gran obra. Es lo natural, lo material. Dios no quiere que veamos, que nos enfoquemos en lo material. Dice que va a hacer grandes cosas. Y las grandes cosas que el Señor hace no es en lo de afuera. Las grandes cosas que el Señor hace es en la vida de uno. Esas son las grandes cosas. Cuando Dios nos quita un mal hábito, cuando Dios nos quita una adicción, cuando podemos perdonar a alguien que tenemos muchos años dividido, esas son las grandes obras del Señor. Cuando podemos rendirnos nosotros a sus pies, humillando nuestro carácter de cosas que no podíamos hacer. Esas son grandes obras que hace el Señor en nuestra vida. Y Joel aquí a eso se está refiriendo. La adoración al Señor. La adoración no es venir y cantar. La adoración se muestra de diferentes maneras. El ayunar es una forma de adoración al Señor. El diezmar, el ofrendar, el perdonar, es una forma de adoración al Señor. Entonces, Joel les está diciendo grandes cosas va a hacer el Señor y les da una promesa. Dice el 23, alégrense hijos de Sión, regocíjense en el Señor su Dios, que a su tiempo les dará las lluvias de otoño, les enviará la lluvia, la de otoño y la de primavera, como en tiempos pasados. Las eras se llenarán de grano, los lagares rebosarán de vino nuevo y de aceite. Yo les compensaré a ustedes por los años en que todo lo devoró
ese gran ejército de langostas que envié contra ustedes, las grandes, las pequeñas, las larvas y las orugas. Ustedes comerán en abundancia hasta saciarse y alabarán el nombre del Señor su Dios, que hará maravillas por ustedes. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Entonces sabrán que yo estoy en medio de Israel, que yo soy el Señor su Dios y no hay otro fuera de mí. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Es una promesa. Y cada uno de nosotros podemos ver cómo Dios, por ejemplo a Job, que le dijo, te daré el doble. Ya no le dijo que iba a trabajar, le dio el doble. Y aquí nosotros podemos ver cómo el Señor, a través de nuestro proceso, de la mano de Él, podemos ir viendo cómo nuestra vida va cambiando. Va cambiando primero internamente y después va cambiando todo lo que está a nuestro alrededor. No podemos esperar que cambie lo de afuera para que después cambie lo de adentro, sino que tiene que ser a la inversa. Primero tiene que cambiar nuestro interior y después tiene que cambiar lo exterior. Y para terminar, vivimos un tiempo hoy cuando Dios ha derramado su Espíritu. ¿Sí? Aquí en el versículo 28 dice, después de esto derramaré mi Espíritu sobre todo el género humano, y los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños y los ancianos, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi Espíritu aún sobre los siervos y las siervas. Vivimos en un tiempo cuando Dios ha derramado su Espíritu sobre todos los que creemos, los que nacimos de nuevo en Cristo. Nos llena, nos capacita para servirlo con alegría, para servirlo también en santidad. El Espíritu Santo, cuando recibimos a Cristo, mora en nosotros desde el momento de la salvación. O sea que no es algo tan simple, tan sencillo, sino que es algo más profundo y es algo más complejo. Un creyente que ha recibido al Espíritu Santo es el que se rinde por completo al Señor y deja que el Espíritu Santo tome control de su vida. ¿Y cómo nosotros notamos que el Espíritu Santo toma control de nuestra vida? Cuando somos obedientes a lo que el Señor nos pide. Por eso es tan importante que nosotros estudiemos las Escrituras, por eso es tan importante que estemos en oración, es tan importante que tengamos una relación personal con el Señor para que seamos sensibles a lo que el Señor nos quiere hablar. No en forma audible necesariamente, a través de sus Escrituras podemos encontrar cuál es la dirección que el Señor quiere para nuestra vida. Y de esa manera nosotros podemos ir alimentando esa relación personal con Él. Finalmente, todos nosotros estamos en un proceso de preparación. El Señor es el alfarero y está preparando nuestros corazones de tal manera que cada día nosotros seamos semejantes a Cristo, seamos semejantes a Él, que nuestras actitudes, nuestras conductas, que nuestra propia vida sea una vida diferente a la vida que llevábamos antes de conocer la salvación, que nuestra vida sea una vida abundante. ¿Sí? El profeta Joel advirtió al pueblo de Israel de lo que se venía, pero también les dio palabras de ánimo. Y también fue el profeta del avivamiento espiritual, porque fue el profeta que profetizó la llegada del Espíritu Santo, y esa profecía se vino a cumplir en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, cuando estaban todos reunidos y que Pedro les dice quietos, ¿sí? Dice que llegó el Espíritu Santo como lenguas de fuego y todos fueron llenos de su Espíritu. Nosotros hoy ya recibimos el Espíritu Santo cuando recibimos a Cristo, y ese Espíritu Santo en nosotros es el que nos motiva a buscar constantemente la palabra del Señor, a buscar a Dios todos los días, pero también nos motiva a que nosotros podamos entender, podamos discernir lo que Dios quiere para nosotros. A través de su Espíritu Santo nosotros podemos comprender cuál es el lenguaje, cuál es la voluntad del Señor
que tiene para nuestras vidas. Es la importancia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ya mora en cada uno de ustedes. Y es un solo Espíritu Santo. No es poco Espíritu Santo o mucho Espíritu, es un solo Espíritu Santo. Entonces esto nos tiene que motivar a nosotros a estar buscando cada día al Señor con fuego, con pasión, con un verdadero deseo de quererlo conocer más. Vamos a orar.